Cordial saludos, tutor y compañero. Espero que se encuentre bien en el día de hoy. Mi nombre es María Isabel Chimavega, estudiante del cuarto semestre de Filosofía. En este video les estaré presentando la tesis sobre el tema La Ilustración y los Derechos Humanos, un análisis de la obra de mayo de 2013, del curso de Filosofía Moderna. Introducción. El texto de Mayo ofrece una reflexión sobre cómo los ideales y principios de la Ilustración sentaron las bases de los derechos humanos tal como los conocemos hoy. La obra no solo remite a los grandes filósofos del siglo XVIII, sino que también critica las contradicciones inherentes a este movimiento. Hegel y Cassirer. Hegel ve la Ilustración como un avance del pensamiento racional, pero critica su carácter abstracto unilateral y su tendencia a separarse las cosas, lo que dificulta la reconciliación o una síntesis dialéctica. Por otro lado, Ernst Cassirer, en su obra sobre la filosofía de la Ilustración, destaca cómo esta reformó la naturaleza misma de la filosofía. La Ilustración para Cassirer prioriza el análisis y la clasificación rigurosa, pero evita partir de principios metafísicos indemostrables. En cambio, se enfoca en las preocupaciones vitales dentro de un método, una mentalidad o una forma de pensar particular. Objetivo principal del texto: analizar la relación entre la Ilustración y los derechos humanos, especialmente en el contexto histórico y filosófico. Tesis del texto. Germán Mayus sostiene que la Ilustración fue una fase clave en la constitución de los derechos humanos modernos. La Ilustración no solo promovió valores de razón, libertad e igualdad, sino que también se estructuró como un discurso filosófico político que fundamentó la idea de los derechos humanos universales. Mayol nos enseña que la Ilustración, con su énfasis en la razón y la libertad, comenzó a cimentar el camino hacia la formulación de derechos humanos universales, aunque como veremos no estuvo exenta de limitaciones y contradicciones. El contexto histórico de la Ilustración. Siglo XVIII. La Ilustración en Europa, un movimiento intelectual y cultural que desafió las estructuras autoritarias y promovió la razón como base para la organización política y social. Principales pensadores de la Ilustración: Kant, Montesquieu, entre otros. Rousseau, Voltaire. Impacto en los derechos humanos. Creación de los cimientos de la noción moderna de libertad, igualdad y fraternidad. La Ilustración fue una revolución intelectual que puso en duda el absolutismo monárquico, la autoridad eclesiástica y la estructura feudal. Pensadores como Rousseau, Kant y Voltaire defendieron la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios que ahora se asocian indiscutiblemente con los derechos humanos. Los derechos humanos en la Ilustración. Fundamentos filosóficos de los derechos humanos. El concepto de derechos naturales y su conexión con la autoridad individual. El desarrollo de teorías políticas que defendieron la dignidad humana. Por ejemplo, la teoría del contrato social de Rawls, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 como un producto directo de la Ilustración. La razón y la autonomía. Enfatiza cómo los filósofos ilustrados vieron en la razón humana la capacidad para la autonomía y el progreso social. Explica cómo la razón se convirtió en el pilar de la defensa de los derechos humanos. La razón es vista como la herramienta liberadora del ser humano, capaz de erradicar la superstición y las jerarquías opresivas. Para los ilustrados, los derechos humanos se basan en el uso de esta razón que permite la autonomía del individuo.
La razón como pilar de la Ilustración y los derechos humanos. La razón. La razón como base para la emancipación del ser humano frente a la ignorancia y la tiranía. Los pensadores ilustrados crearon un marco teórico donde los derechos individuales se convierten en un pilar fundamental para el bienestar social. Desafíos y contradicciones. Contradicciones de la Ilustración. A pesar de sus avances, la Ilustración no fue inclusiva en su totalidad. Exclusión de mujeres, colonias y esclavos. Reflexión crítica sobre los límites de la Ilustración en cuanto a la universalidad de los derechos humanos. Impacto y legado de la Ilustración en la actualidad. Legado de la Ilustración. El impacto en las constituciones modernas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, 1948. Relevancia y contemporánea de los derechos humanos en la política internacional y la justicia social. La Ilustración continúa impactando las constituciones modernas y los movimientos por los derechos humanos, aunque muchas de las cuestiones que surgieron durante la Ilustración siguen siendo debatidas, la idea de un conjunto de derechos universales sigue siendo clave en la política global. Conclusiones. La Ilustración es un hito crucial en la historia de los derechos humanos. A pesar de sus limitaciones, el pensamiento ilustrado sigue incluyendo en los movimientos por la justicia social y los derechos humanos en el presente. La Hora de Mayo ofrece una reflexión profunda sobre los orígenes filosóficos de los derechos humanos. A pesar de sus limitaciones, el pensamiento ilustrado sigue siendo relevante para comprender la lucha contemporánea por la dignidad humana y la justicia social. Reflexiones sobre qué aspectos de la Ilustración se han mantenido en la lucha por los derechos humanos, hasta qué punto las contradicciones de la Ilustración siguen presentes en nuestras sociedades. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.